Como sabemos, en la carta a los romanos, el apóstol San Pablo se está dirigiendo a una comunidad que no le conoce personalmente. Este hecho es providencial porque el apóstol siente el deber de hacer una exposición bastante completa, bastante extensa de la fe cristiana. Él lo dice expresamente, dice que quiere presentar el modo, la manera como él comprende ese misterio de la fe. Por eso, en la carta a los romanos, que es la más extensa, tenemos una síntesis sumamente completa de la predicación del apóstol San Pablo y por consiguiente también del mensaje que dio origen a tantas comunidades cristianas en la cuenca del Mediterráneo y en la historia de la Iglesia. Básicamente lo que presenta el apóstol en esta carta es la necesidad de la salvación tanto para los judíos como para los paganos. En el capítulo primero, si recordáis, había presentado la situación deplorable del mundo pagano con todas sus depravaciones. En el capítulo segundo presenta las incoherencias del mundo judío. Esa arrogancia, ¿verdad?, no tiene lugar. Porque aunque llegas a conocer lo que es bueno, siendo judío, no llegas a practicarlo. Ese capítulo en especial hay que relacionarlo con el capítulo octavo, en el que ya nos encontramos hoy, dentro de esta secuencia litúrgica en la que nos conduce la Iglesia. Bueno, pues en este capítulo octavo, San Pablo habla del don del Espíritu. Precisamente eso es lo que faltaba dentro de la alianza que Dios estableció a través de Moisés, porque la ley dada a través de Moisés brillaba, por supuesto, por su sabiduría, por la claridad en cuanto a lo que es bueno y es malo. Pero le faltaba ese ingrediente central, el ingrediente que hace que uno pueda amar aquello que le ha sido mandado. Y como una feliz coincidencia, esa es exactamente la oración colecta del domingo pasado, oración que de algún modo acompaña y preside toda esta semana. Si recordamos, en la oración colecta, esa oración que se reza antes de leer la liturgia de la palabra, decimos: para poder conseguir lo que nos prometes, haz que amemos lo que nos mandas. Y ese amar lo que nos ha sido mandado es lo que no podía dar la ley de Moisés. Entonces el don del Espíritu va a dar una nueva libertad, porque hace que la persona, una vez que se llena del Espíritu otorgado por Jesús, pueda amar lo que Dios quiere. Y desde esa libertad interior del amor se reconoce hijo, lo mismo que es Hijo Jesucristo. Y puede entonces con toda fuerza, con todo gozo, con toda libertad, vivir según la voluntad de Dios. Así que este capítulo octavo es fundamental dentro del conjunto de la exposición de la carta a los romanos, porque es el que viene a ser como la clave de bóveda de toda la exposición. Una vez que llegamos a este tema del Espíritu, ya se puede comprender cómo la ley de Moisés encuentra su sitio en el conjunto del plan de Dios y cómo ese Espíritu es respuesta a las necesidades más profundas del corazón humano, incluyendo, por supuesto, los corazones de los paganos. Es muy interesante en esa manera en la que San Pablo presenta la libertad, lo que dice ya: no somos deudores de la carne. Esa expresión es un poco extraña, parece que hay que entenderla en este sentido. La persona que tiene una conciencia dudosa o una conciencia de culpa es una persona que está buscando siempre complacer o por lo menos no quedar mal. Y en ese complacer, buscar alianzas humanas y buscar darle gusto a este o aquel, eso es una esclavitud permanente para el que vive simplemente en el régimen de la ley antigua. Pero aquel, en cambio, que siente la libertad interior, que se experimenta, ¿no?, y que experimenta el gozo de saberse amado por Dios y de saber que puede amar a Dios, ya no tiene que estar buscando a quién complacer. Su modo de actuar no está determinado por darle gusto a un grupo o a un partido o a una raza o a un jefe o al mundo, sino que ya desde esa ley interior ya no tiene otra deuda, sino la deuda de complacer a Dios que le ha dado todo. Esta libertad la seguimos necesitando
¿verdad? Y nosotros necesitamos seguir enamorándonos del bien para poder obrar desde la libertad que San Pablo nos predica y para poder ser testigos de la alegría del Evangelio. En el Evangelio de hoy se reúnen tres de las principales labores que realizó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público, ya que lo que Él hizo en su misterio pues fue curar, exorcizar y enseñar. Precisamente la historia del Evangelio de hoy presenta estas tres cosas juntas. Hay una curación para esta pobre mujer que estaba encorvada, hay un exorcismo, porque la causa última de esa condición física estaba en la acción del maligno, y este es un dato interesante. Y está también una enseñanza porque resulta que esta curación y el consiguiente exorcismo se realizaron en un sábado, siendo motivo de controversia, ¿verdad? Y aprovechado por los enemigos de Cristo para tratar de encontrar un motivo de condena contra Él. Así que Cristo aprovecha también este asunto para dar una enseñanza. Hay una hipocresía de fondo que justifica lo injustificable. Hipócritas, cualquiera de vosotros, dice Él. Es decir, hay una denuncia de Cristo y también una reconstrucción del verdadero sentido del sábado. Mientras los enemigos de Cristo veían el sábado simplemente como una limitación en la actividad o trabajo que se puede hacer, Cristo veía el sábado ante todo como expresión de la libertad y de la amistad que Dios nos ha concedido, de modo que para Él el día más apropiado para curar es precisamente este día, porque es el día grande para que aparezca y se manifieste la gloria de Dios. Pero volvamos al tema de esta mujer que está encorvada y que al mismo tiempo padece la presencia, la acción, la infestación del enemigo. Soy perfectamente consciente que hay algunos que pretenden reducir la acción del exorcismo de Cristo a los datos de la cultura de esa época, más o menos diciendo, mira, en realidad no es que haya tales demonios, no es que haya posesión demoníaca, sino que esa gente era tan ignorante, y yo añado, y tú tan listo. Y como ellos vivían en un mundo lleno de temores y de miedos, y tú eres un machote, seguramente veían demonios en todo lo que no podían comprender, y entonces para ellos la epilepsia, por ejemplo, era un asunto de demonio, y si esta mujer estaba encorvada era asunto de demonio, y así sucesivamente. Pero los evangelios son bastante claros al respecto. Muchas veces encontramos que hay personas que están bajo esta condición de influencia del maligno y no registran el perfil de enfermedad mental o de enfermedad neuronal que pretenden dar como explicación quienes niegan la existencia del maligno. Así que no nos dejemos confundir por eso. Más bien, lo que hay que decir es que junto a un malestar físico, junto a un malestar emocional, un problema mental o psicológico, junto a esa situación, junto a esa patología, es posible, y es el caso del Evangelio de hoy, que haya en realidad una acción expresa del maligno. Lo mismo lo encontramos en otro pasaje donde Cristo libera de la acción del demonio a un niño que por los síntomas parecía epiléptico, y es posible que tuviera una epilepsia, pero no tenía solo esta enfermedad, y eso lo demuestra el mismo texto, y esto es muy importante porque el padre del niño describe como varias veces esa situación, ese acto, esa crisis. Trata de eliminar al niño, dice, lo lanza hacia el fuego, lo lanza hacia el agua. Y el niño, que se encuentra con la mansedumbre de Cristo, sin embargo, entra en crisis inmediatamente. Es señal de que no es simplemente un problema neurológico. Entonces, varias cosas aprendemos aquí. Primero, que el sábado es la búsqueda de la gloria de Dios y es como una pregustación del amor divino y no hay límites temporales a ese amor. Y luego aprendemos que los males que pueden afligir al ser humano no debemos circunscribirlos a lo que nos parece más fácil de explicar. Quizá hay males económicos, emocionales, psicológicos, pero nada de eso elimina la posibilidad de que detrás y debajo de todos esos males haya oscuridades mucho más profundas y densas. Son el terreno donde suele atacar el espíritu de las tinieblas. Tengamos esta claridad para pedirle a Cristo que nos dé verdadera liberación, verdadera sanación, como solo Él puede concederlo. Feliz día para todos. Amén.